También debe estar compartida. Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, hoy acabamos con el tema de fiebre. El siguiente tema es inmunidad, pero lo vamos a dejar para tal vez unas clases más porque estoy actualizando algunas cosas y vamos a continuar la siguiente con el tema de edemas. Entonces, ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que en la anterior clase habíamos hablado. Y al inicio habíamos visto de que cuáles eran las formas mediante las cuales nosotros producimos calor y cuáles son las formas mediante las cuales podemos eliminar el exceso de calor que se produce. Hasta un determinado momento hemos determinado que los cambios de temperatura por encima de los valores que normalmente mantenemos resultan ser patológicos y también producen un determinado daño, tanto la hipertermia como también lo que es la hipotermia. Entonces necesitamos tener la forma de eliminar el calor. Sabemos que la producción de calor lo hacemos mediante el metabolismo celular normal, mediante la producción de energía y mediante ese metabolismo aerobio en el cual utilizamos oxígeno, utilizamos hidratos de carbono, con la finalidad de producir ATP, energía para el metabolismo celular. Esta cantidad de energía también libera calor y principalmente el calor o la temperatura la cual nosotros tenemos va a estar en relación a lo que es todo lo que es el tejido muscular y principalmente las vísceras abdominales e intratorácicas. ¿De qué forma eliminamos el calor? Habíamos visto que existen cuatro mecanismos: radiación, evaporación, convección, conducción. Y les mencionaba que entender estos mecanismos tal vez explicaban el por qué ciertas conductas cuando tenemos a un paciente que está febril, el utilizar los denominados medios físicos, utilizar, por ejemplo, ambientes que mantengan una corriente de aire que sea constante, eso facilita la evaporación del calor. También utilizar algo que pueda mantener una conducción a determinados objetos. Utilizamos unas pequeñas compresas que están sumergidas en agua tibia, no agua fría, porque eso causa vasoconstricción y la vasoconstricción va a producir más bien más retención de calor. Entonces utilizamos agua tibia y compresas y colocamos al paciente. Entonces, estos son los cuatro mecanismos mediante los cuales podemos eliminar el exceso de calor que producimos fisiológicamente dentro de algunas actividades, como por ejemplo el ejercicio. Mantener la temperatura dentro de rangos normales, sea cualquier el punto en el cual nosotros tomamos la temperatura, mantenerlo dentro de esos rangos. Entonces resulta que es el balance entre lo que es la producción y la pérdida de calor. Tenemos que mantener un equilibrio para mantener un valor constante, gracias al cual nuestras células puedan mantener un funcionamiento normal. Dentro de lo que son los mecanismos o de qué forma mantenemos la temperatura, habíamos visto que el papel del hipotálamo es fundamental, es el centro termorregulador y lo estamos viendo ya en varias oportunidades. Es muy importante para la respuesta al estrés, es muy importante para la termorregulación que ejerce nuestro organismo. A nivel hipotalámico, tenemos regiones encargadas, por un lado, de dar una respuesta al calor y por otro lado, dar una respuesta al frío. Y lo que van a desencadenar es o que pierda calor o que empiece a retener el calor en determinadas circunstancias. Este es el centro termorregulador, el cual va a recibir una serie de señales localizadas a nivel periférico, a nivel abdominal, mediante receptores de temperatura que seguramente en fisiología, si recuerdan, los hemos visto, ¿no? Los corpúsculos receptores de la piel. Estos receptores y este estímulo que se transmite hasta el hipotálamo desencadena una serie de respuestas que son activadas por el calor. En el caso de que tengamos que activar una respuesta al calor, producimos vasodilatación mediante la inhibición de los centros simpáticos y un predominio de los parasimpáticos, y de esta forma la vasodilatación facilita que yo pierda calor
También facilita la sudoración y la inhibición de la secreción de hormonas de catecolaminas. También va a producir una reducción de la producción del calor por el metabolismo celular. Por otra parte, la respuesta al frío, la respuesta que se activa al frío, es una respuesta predominantemente simpática. Y es todo lo contrario, produce vasoconstricción para que yo pueda retener el calor que produzco. También produce piloerección, el aumento de la producción de calor, porque las catecolaminas estimulan el metabolismo celular, producen más energía, producen más calor. Y también la secreción de algunas hormonas. Eh, bueno, estos son los mecanismos activados. Algo muy importante es que sepamos lo que es el concepto de lo que es el termostato corporal. El termostato corporal resulta ser un punto en el cual el hipotálamo mantiene nuestra temperatura dentro de rangos que los consideran normales. Este termostato corporal se puede ajustar y se ajusta mediante lo que vamos a ver una serie de sustancias que son los pirógenos. Estos pirógenos tienen la capacidad de modificar el valor que el hipotálamo tiene como valor normal, modifican el termostato corporal, modifican el punto de ajuste y lo elevan por encima de los rangos normales. Y esto va a ocasionar que nuestro organismo tenga que llegar a ese nuevo rango alto mediante la producción y mediante la disminución en la pérdida de calor. Produzco más calor, evito que se pierda y voy a tener que llegar a este nuevo valor que se ha modificado por estas sustancias. De esa forma se va a producir lo que es la fiebre. La fiebre, como tal, habíamos visto de que existen diferentes formas mediante las cuales se puede clasificar. Una de ellas, mediante los valores de la temperatura, hemos visto que puede ser entre 38 y 41 grados, es la comúnmente conocemos como fiebre, entre 37,8 y hasta 38,3 se denomina febrícula y más de 41 grados centígrados se llama hiperpirexia, que es un concepto que vamos a ver más adelante que nos ayuda a identificar un grupo específico de patologías, porque no todos los procesos inflamatorios van a producir una temperatura tan alta que supere el 41 grados centígrados. También la temperatura que se presenta se puede manifestar por diferentes trazos en lo que es la curva térmica. Al principio les mencionaba que existen patologías que nos van a dar curvas específicas, ¿no? Entonces, también mediante la curva térmica podemos ver que hay fiebres continuas, remitentes, intermitentes, recurrentes, ondulantes, que tienen la finalidad de poder acercarnos a una posibilidad en el diagnóstico. Pero les decía que en este punto el aumento de la temperatura principalmente está dado más que todo para evaluar la respuesta a las conductas que nosotros estemos realizando o también para poder determinar si es que hubiera algún inicio de un cuadro que pueda ser o que pueda producir más complicaciones, ¿no? Entonces, la fiebre, cuando se presenta, siempre es algo patológico. Y cuando se presenta por algún cuadro inflamatorio, el cual tengo que identificar. No me sirve mucho determinar cómo está la curva térmica. Y segundo, el que la temperatura vaya a remitir con el tiempo y las conductas que yo para reflejar que está, por ejemplo, en un paciente que esté cursando con una neumonía por COVID, es esperable que hasta el cuarto día todavía exista fiebre y después de este rango de tiempo ya tendrá que llamarnos la atención. ¿Cuáles son las causas de fiebre? Las causas de fiebre siempre a las cuales sospechamos son las causas infecciosas y van a seguir siendo así. Les mencionaba que siempre es infección, pero que mayor o casi la totalidad de los cuadros infecciosos. Entonces, la fiebre
siempre tiene que estar relacionado con el concepto y la posibilidad de que el paciente tenga un cuadro infeccioso. Por otro lado, también la fiebre resulta ser una manifestación frecuente de enfermedades neoplásicas y también de trastornos inmunitarios. Estos tres, y en este orden, son las causas más frecuentes de alzas térmicas. Luego, habíamos dicho que la fiebre es también inflamación, no siempre es infección, por lo que múltiples situaciones me pueden producir fiebre, desde una reacción a una transfusión, que es un proceso inflamatorio, no es infeccioso, un paciente quemado, que no esté infectado, un paciente politraumatizado, un paciente que haya sufrido una embolia, un paciente que esté cursando con un trastorno metabólico como una hiperglicemia. Entonces, son situaciones que me pueden producir fiebre por inflamación y no tanto así, y no así por infección. Eh, por último, les habíamos visto esta parte de lo que es la fiebre, este nuevo punto del termostato que se ha modificado, este nuevo punto de ajuste, resulta que se ha modificado por una serie de sustancias que han llegado hasta el hipotálamo, sustancias que de manera sistémica se han diseminado y estas sustancias se han primero iniciado mediante un agente que es un pirógeno exógeno. La mayoría de los agentes microbianos producen pirógenos exógenos, son parte de la membrana con la cual están compuestos estos microorganismos. Disculpen, se cortó la señal. Bueno, para continuar con lo que les decía, es muy importante esta respuesta a los pirógenos endógenos, que son los que van a producir ese punto de ajuste nuevo a nivel hipotalámico. No solamente son los pirógenos endógenos, sino que también es la producción, ya sea a nivel de lo que es la vasculatura, a nivel de las células endoteliales, la producción de una prostaglandina, que es la prostaglandina E2, sino que también a nivel periférico, pero también a nivel hipotalámico, esta prostaglandina va a ocasionar también la activación de la respuesta para la ganancia de calor. Entonces, tenemos por un lado las citocinas, que se liberan por a nivel sistémico, terminan a nivel hipotalámico y modifican mi respuesta para que yo gane calor. Y por otro lado tenemos las prostaglandinas, que también se activan por estas citocinas y también con las cuales empiezo a producir más calor. Estas prostaglandinas resultan ser con las cuales nosotros podemos manejar y suprimir mediante el uso de sustancias antipiréticas. Utilizamos AINES para evitar que exista fiebre y es en este punto en el que se produce su acción.
Les había dicho que por encima de 41 grados, el concepto de fiebre ya es el de hiperpirexia. Y eso está relacionado principalmente a trastornos centrales que a nivel hipotalámico no puedan regular o no puedan mantener una respuesta para que la temperatura no supere estos 41 grados. Entonces, la hiperpirexia generalmente se va a presentar en pacientes con alguna patología a nivel del sistema nervioso central. Algunos ejemplos, los accidentes vasculares graves, las lesiones traumáticas severas graves, el compromiso infeccioso por una meningitis pueden ocasionar hiperpirexia, pero por el compromiso central que va a ocasionar que la temperatura supere estos 41 grados que normalmente no lo hace. ¿Qué es lo que hemos visto y en donde nos hemos quedado? Es en esta parte. Dentro de lo que son las manifestaciones que se producen por la fiebre, hay diferentes tipos. Manifestaciones sistémicas que están relacionadas más que todo al compromiso del estado general, las mialgias, artralgias, al malestar general, pero existen algunas que tienen ciertas particularidades, como por ejemplo, les mencionaba el herpes labial. Es frecuente que tal vez vean que por fiebre algún paciente empieza a brotar un herpes en el labio, y es una reacción que se produce por la temperatura, es una activación de esos virus del herpes simple que van a producir la reactivación del cuadro infeccioso viral. También se llaman ampollas febriles. Por otro lado, en los extremos de la vida, es muy frecuente el delirio y la alteración del estado de conciencia en los pacientes que son mayores. Y en los niños, las convulsiones, el aumento de la temperatura, al margen de las manifestaciones que presentan, sistémicas, puede presentar una mayor frecuencia con la cual los niños presentan crisis convulsivas febriles. El tratamiento es bajar la fiebre, al igual que en estos casos. Eh, Dentro de lo que vamos a ver como síndromes febriles, principalmente vamos a ver estos dos, que es la fiebre aguda, es una fiebre de corta duración principalmente, y luego tenemos una fiebre de origen desconocido. Y entre estos dos conceptos también además tenemos una fiebre de duración intermedia. La fiebre de corta duración o una fiebre aguda generalmente va a englobar a estos dos. Se diferencia por el tiempo y el tiempo para poder identificar las causas. La fiebre aguda es aquella que no supera la primera semana. La de que se considera intermedia llega hasta las 2 semanas aproximadamente de un cuadro febril que no remite. Es decir, puede ser fiebre persistente, continua, o puede ser una fiebre recurrente, diaria, que se va a ir presentando en nuestros pacientes. Este tipo de fiebre, que es de corta duración, la que hemos dicho que es aguda o también llamada intermedia, dependiendo del tiempo, nos va a ayudar a identificar las posibles causas. Hemos dicho que las causas principalmente son infecciosas, neoplásicas e inmunológicas. En el caso de una fiebre de corta duración, la causa igual sigue siendo en porcentaje la más frecuente, una causa infecciosa, sea bacteriana, viral, etcétera. Tenemos por otro lado la fiebre de origen desconocido. Es aquella fiebre que se presenta por más de 2 semanas y es una fiebre que ha superado este tiempo y en el cual seguramente en el cual el paciente ha recibido atención médica, se le han realizado una serie de estudios y no se ha podido llegar a un diagnóstico preciso. Esta fiebre de origen desconocida, fiebre de más de 2 semanas, fiebre con más de 38.3 grados, fiebre con la cual se ha investigado y no se ha llegado a la posible causa de esta alza térmica, se va a clasificar en 4 tipos. La clásica, la nosocomial, la neutropénica y la asociada a VIH. La clásica cumple los mismos criterios, la temperatura, hasta 2 semanas, y dentro de la clásica todavía sigue siendo las causas infecciosas
causas frecuentes de una fiebre de origen desconocido. ¿Ha disminuido en porcentaje la probabilidad de que sea una infección? Sí. En el caso del agudo, lo más probable es que sea una causa infecciosa. En el caso de la de origen desconocido, todavía es una infección, pero ha disminuido el porcentaje y hay que buscar otras posibilidades. Ejemplos: la tuberculosis, la brucelosis, que pueden producir la salmonela o fiebre tifoidea, pueden producir fiebres de origen desconocido, intermitentes, pasando 1 o 2 días, que superan ese tiempo y que con los estudios que son de base no se ha podido llegar a un diagnóstico preciso. Por otra parte, si la infección ya no resulta ser la causa más frecuente, bueno, es la más frecuente, pero ha disminuido en porcentaje, aumentan en porcentaje las neoplasias y las enfermedades autoinmunes, especialmente las relacionadas al colágeno, es decir, enfermedades reumatológicas. Es un paciente con alzas térmicas por mucho tiempo y que no tenga una causa específica, tendremos que seguir buscando cuadros infecciosos raros, o bueno, la tuberculosis no es algo raro, pero esos cuadros crónicos, pero también tendremos que pensar en la posibilidad de una neoplasia o en la posibilidad de una enfermedad autoinmune reumatológica principalmente. La de origen nosocomial, y es aquella que se va a presentar principalmente con el antecedente de la internación y está asociada a múltiples posibilidades que se desarrollan durante la internación, que generalmente son complicaciones por algunas medidas que se llegan a tomar. Ahí tenemos el uso de dispositivos médicos, el evitar que tenga una alimentación por vía oral que va a ocasionar una colitis, que va a ocasionar una colecistitis alitiásica, el uso de antibióticos que me puede producir una infección por Clostridium difficile, diarreas persistentes porque he utilizado mucho antibiótico, la tromboembolia pulmonar, la trombosis venosa profunda en un paciente mucho tiempo internado que no puede deambular, puede ocasionar fiebre y fiebre que superó, es una posibilidad. La de neutropenia Disculpas. El agotamiento por calor es tal vez dentro de todos estos síndromes uno de los más frecuentes. Se produce como una falla cardiovascular a temperaturas altas y principalmente en personas de edad avanzada. Se caracteriza por debilidad, dolor de cabeza, náuseas en este tipo de pacientes, y es la exposición a temperaturas altas y la mala hidratación. Por otra parte, la lesión por calor. Esta lesión por calor se produce en ambientes húmedos. Son muchas veces deportistas no aclimatados y con el grado de hidratación no es el adecuado. Se presenta con sudoración excesiva, alzas térmicas, malestar general, náuseas, vómitos, incluso hasta deterioro del estado de conciencia. Y como les decía, cuando hablamos de una temperatura que supere los 41 grados,
hablamos de hiperpirexia. Y la hiperpirexia se asocia a trastornos del sistema nervioso central. Toda patología que produzca un daño severo a nivel del sistema nervioso central, o específicamente a nivel hipotalámico, pierde ese mecanismo de regulación en el cual no podemos superar los 41 grados y sí los va a superar. ¿Qué particularidades tiene? Es que primero, eh, no va a presentar diaforesis. Es una paciente con más de 41 grados centígrados, está asociado a una patología del sistema nervioso central grave, muy discapacitante generalmente. En, en- en la alza térmica no tiene diaforesis, es muy resistente a los antipiréticos. El utilizar paracetamol endovenoso o algún otro antipirético no va a mejorar la temperatura. Sí responde a utilizar eh, lo que son los medios físicos, al enfriamiento externo, y el origen es la disfunción hipotalámica principalmente. Eh, Al fin de todo esto y para poder concluir, resulta que la fiebre, al igual que la inflamación, es un mecanismo de defensa. No lo tenemos que cortar. Tiene múltiples ventajas. Creo que ya se corta. Las desventajas solo niños que puedan convulsionar, personas mayores que puedan deterioro de sensorio, delirantes, taquicárdicos, cuando su reserva cardiovascular es pequeña, o es poca. Mientras tanto, no vamos a cortar la fiebre. Creo que, bueno, vamos a quedar aquí. Muchas gracias por participar y el día de mañana empezamos un nuevo tema más con lo que es edema. Acabamos edema y también hay un pequeño cuestionario que tienen que realizar. Gracias a todos y que tengan buen día.